A ver, hay una cosa en la que nosotros en Occidente nos hemos desviado mucho, y es una gran confusión. Nosotros hemos confundido las actitudes, que son las madres de nuestros actos, y que siempre vienen desde adentro, que son interiores, con las aptitudes, ¿sí? Entonces nos hemos entrenado para ser aptos, pero los aptos con P no producen actos. Somos aptos, pero no tenemos la correcta actitud. Conocemos muchas cosas, pero no sabemos casi nada de nada, porque esas aptitudes no tienen raíces en nuestras actitudes, es decir, que no tienen raíces en nuestro corazón. Por esa razón, nuestros actos no nos llevan a la realización, no son poderosos, porque no tienen la savia interior de la actitud, que es la savia del corazón. Así que primero necesitamos vivir un mundo de actitudes, solo las actitudes, aquello que nace de adentro le da valor a la vida, porque lo otro es simplemente vanidad de vanidades, es simplemente la superficie. Y ahora viene de dónde nacen las actitudes cuando esas actitudes valoran la vida, ¿sí? Nacen del ser, de tu serenidad, de tu paz, de tu silencio, de tu presente, de tu alma, del poder de la presencia, del poder de aquello que eres en realidad, del poder de ser de verdad. Ese es un valor, no decir verdades, ni pequeños dogmas, ni pequeñas repeticiones, sino ser lo que eres, ser de verdad, ser la verdad, porque ese es un valor que viene de la vida. Ahora, nosotros tenemos valores en la axiología o en la ciencia de los valores. Tenemos muchos tipos de valores, valores de tener, valores de uso, valores de cambio, valores éticos, valores estéticos, y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hay valores que son valores de ser. ¿Qué vale para ser? ¿Qué vale desde el ser? Como nosotros hemos confundido los valores del ser con los valores del tener. Para mí hay tres valores esenciales. Es decir, tres valores que no son simplemente atributos del ser, tres valores que son el mismo ser, que son inherentes al ser, que hacen parte de su esencia. El primer valor es la paz. Y la paz no es algo que se negocia, algo que se conquista en un armisticio, ¿sí? Algo que se compra o que se vende o que se distribuye. En nombre de la paz hemos convertido el mundo en un territorio de guerra, porque la paz de hoy es el triunfo de los vencedores sobre los vencidos, y eso está incubando la guerra de pasado mañana, ¿sí? Una paz sin justicia es un remedio de la paz, así que no tiene absolutamente sentido. La paz nace del centro, nace del equilibrio, nace de la vivencia o de la experiencia, no del discurso, de la genuina hermandad. La paz nace de la equidad, que no es igualdad. Yo digo que la igualdad es lo más injusto que hay, porque tú no le puedes dar lo mismo a seres humanos que tienen capacidades diferentes, ni le puedes exigir lo mismo a seres humanos que tienen capacidades diferentes. Eso es la homogenización, y esa homogenización afecta la diversidad. Lo más hermoso del hombre es la diversidad. Y en el momento en que nosotros no solo respetemos la diversidad, sino que lo apreciemos como lo mejor, como nuestro tesoro, como la clave hacia una genuina unidad. En el momento en que nosotros no veamos un universo, a mí el término universo no me gusta, ¿no? Que el momento en que veamos un universo y reivindiquemos la diversidad que le da belleza a la vida y que la complementa, en ese instante vamos a tener paz. Y la paz nace de la interdependencia. La interdependencia es aquello que conduce a la libertad, no nace de la independencia que conduce a un falso libertinaje, al orgullo separatista de ser tú mismo al margen de los otros y negando tu propia humanidad. Así que la clave de la paz está en relación con la justicia, con la equidad, con la reciprocidad, con la posibilidad de que los bienes de la tierra circulen por todas las culturas y las civilizaciones. Vamos a tener paz cuando no haya infartos entre el norte y el sur, entre el oriente y el occidente, cuando las culturas orientales fecunden nuestra cultura occidental,
cuando la filosofía y la tecnología se encuentren, cuando la ciencia y la religión se puedan encontrar, cuando la política sea una política al servicio de los pueblos, cuando la educación sea el arte de despertar el potencial humano único que en cada uno de nosotros hay, cuando sepamos que somos caras de un solo diamante, y obviamente somos el mismo diamante, pero cada cara, cada faceta emite una belleza y una radiación totalmente diferente que le da valor al diamante completo. Cuando sintamos que somos aspectos de esa unidad construida o de esa integridad construida desde la diversidad, entonces vamos a gozar el mundo de la paz, pero vamos a ver que el mundo de la paz no se consigue afuera. Esa es la condición esencial del ser. Es decir, el ser es pacífico, el ser es sereno, el ser tiene calma, y esa calma es imperturbable. El ser es como el ojo del huracán es un vórtice infinito de paz, aunque haya muchas turbulencias afuera. En el centro, en nuestro ser, siempre la condición es la paz. El segundo valor de ser es el amor. La gente, claro, el amor está tan traído, tan llevado, tan vejado, tan calumniado, tan relacionado con la dependencia, el chantaje, el enamoramiento, el apego, sí, que en nombre del amor a Dios nos hemos destruido a nuestras culturas. En nombre del amor de Dios generamos el terrorismo. En nombre del amor de Dios o del amor al otro nos poseemos, nos retenemos, nos condicionamos, nos esclavizamos, hasta el punto de que eso sagrado que es el amor se ha convertido en una droga, y una droga mortal que ha generado dependencia, condicionamientos y falta de libertad. El verdadero amor, el amor del ser, es una esencia liberadora. El amor nos hace más libres, porque el amor nos unifica, nos integra, nos completa, nos da salud. El amor no es una cuestión humana solamente. Nosotros hemos antropomorfizado el amor, pero si viéramos el amor en un sentido cósmico, ese es el cemento que une todas las cosas. Es el agente integrador, el agente cohesivo. Si yo lo pudiera ver en otra dimensión, digamos que la ley de la gravedad es un aspecto del amor, ¿sí? Que la ley de la atracción magnética es un aspecto del amor, que la evolución en el sentido de que las partículas subatómicas forman el universo más profundo de los átomos, y los átomos el de las moléculas, y las moléculas el de los tejidos, y así hasta los órganos, los organismos, las civilizaciones, las galaxias. Nosotros vemos ese mundo que va confluyendo como un tejido, y ese tejido, el hilo conductor del tejido y sus puntos nodales es precisamente el amor. Entonces, si viéramos el amor como una fuerza cósmica, con una fuerza inherente al sexo, a la atracción magnética, al sexapil, pero también a las fuerzas y a las grandes interacciones físicas, como una fuerza que nos lleva a la integridad y hacia el océano de la unidad, comprenderíamos lo que es el amor como una esencia del ser, y no como un atributo de la personalidad o del mundo de las apariencias. Y la tercera esencia, que es la que nos hace específicamente humanos, y que es una consecuencia de la paz y el amor, es la libertad. El fruto de la vida es la libertad. En la medida en que nosotros ascendemos en el proceso de conciencia, vamos conquistando grados mayores de libertad. Libertad que no es libertinaje, no es la libertad para dañar, es la libertad con responsabilidad, es decir, la libertad de asumir nuestra función, nuestro propósito, de ser creadores de nuestro destino, de completar el mundo que estamos viviendo. Eso es la genuina libertad, y ese es el fruto de la vida humana, es libertad. Cuando nosotros hacemos una metáfora y tratamos de comparar esto con la germinación de las semillas y con la tierra, podríamos decir, la paz es el surco, donde sembramos la semilla del amor, y el fruto de esa semilla es la libertad. Y esos son los tres valores esenciales. Pero si lo miramos inscritos, porque eso no es metafísica, en el seno de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que la paz es respuesta de relajación. Son ondas alfa.
Sin paz no tenemos nada. La paz es lo que le da significado a cada una de nuestras acciones. La paz es nuestra tierra, nuestro punto de partida. Sin paz no puede germinar la semilla del amor, digamos que esa es la condición esencial. Y esa paz, que es respuesta de relajación, genera salud. Digamos que para mí la paz, como valor de ser, es un medicamento, claro. Por eso tenemos la industria más poderosa del mundo después de la guerra, es la industria de la paz artificial, de los relajantes, los sedantes, los hipnóticos, toda esa gran industria que ha generado cultura de zombies y de adictos y de personas dependientes, pretende resolver artificialmente el problema de la relajación. La relajación viene desde adentro, cuando estás en paz contigo mismo, cuando te aceptas, pero más allá de la aceptación, cuando te reconoces. Y más allá del reconocimiento, cuando te amas, en ese momento en que te encuentras contigo mismo, en que estás contigo, en que no eres un enemigo de ti mismo, en ese instante viene la experiencia de la paz, y esa experiencia de la paz baja la presión arterial, baja el consumo de oxígeno, baja la producción de ácido láctico, baja la producción de cortisol, de noradrenalina, de radicales libres, equilibra los dos hemisferios cerebrales, aumenta la producción de beta endorfinas. Es decir, que la paz tiene una consecuencia global sobre todo el organismo, y la respuesta de relajación es una respuesta de economía energética. Lo que más nos cuesta en términos de salud, pero también en términos de relaciones humanas, es la falta de paz. La necesidad más grande del ser humano es la seguridad, es decir, sentirse seguro. Pero la seguridad no viene de los búnkers, la seguridad no te la garantiza la policía, ¿sí? La seguridad no viene de los seguros de vida, porque los seguros de vida son seguros de muerte, ¿o no? A ti no te aseguran la vida, ¿no? Te dan el seguro, te pagan el seguro de vida si te mueres, eso es una paradoja. Y entonces tú crees que te sientes más seguro porque compras un seguro, ¿no? Esa es precisamente una expresión de tu inseguridad, y mientras más poderoso sea tu búnker, más aislado estás a sentir. Esa es también una gran paradoja. Así que la paz expresada como un sentimiento profundo de anclaje interior y de seguridad es algo que nace del ser y que es incondicional, ¿sí? Que nace de un encuentro profundo interior contigo mismo y con tu humanidad. No busques los enemigos afuera, estaban dentro de ti. Pero has perdido la paz porque tienes temor de ti mismo, tienes temor de tus propias bestias, de tus propios infiernos, de tus propios impulsos. Y claro, pero la bestia es lo mejor de ti, es lo mejor de tu fuerza. ¿Qué tal si tú te reconciliaras con la bestia y supieras que puedes hacer un viaje desde Eros hasta Logos a través de tu corazón, para redimir tus emociones contenidas y retenidas y convertir en los antiguos temores, temeridades, pánicos y terrorismos, que son parte de lo mismo? Eso es otro nombre del temor, convertirlos en un sentimiento de presencia, de genuina paz, de estar contigo. Así que el primer movimiento es el movimiento de la paz. Se genera respuesta de relajación, un estado parasimpático tónico, se genera producción de acetilcolina, se produce más ondas alfa, es decir, que nosotros tenemos un efecto desde el punto de vista bioquímico y biofísico tan importante, que yo le recomiendo a la gente, mire, piensen en Jesús, porque el zángano mayor, que lo llamo yo el zángano mayor de Jesús, nos dice a nosotros que no nos dejó ni muchos libros escritos, ni nos dejó ninguna herencia, sino que nos dejó el ejemplo de su vida. Nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Qué maravilla, ¿sí? Que su legado sea la paz, ¿sí? A mí me parece maravilloso. Si nosotros simplemente aprendiéramos esa lección y viviéramos en paz, y nos declaráramos de una vez por todas inocentes, y nos perdonáramos, y supiéramos que el lío no es que no tengamos perdón de Dios, Dios es el perdón, ya nos perdonó hace mucho tiempo, Dios es el otro nombre del amor, ¿no? El lío es que nosotros no nos perdonamos, el lío es que nos juzgamos. Y le recomiendo a la gente
una cosa muy sencilla, ¿sí? Deja pasar el pasado, porque cuando lo dejas pasar, liberas lo más bello del pasado, que es su lección, ¿sí? Y esa lección la liberas en presente. Tener paz es dejar pasar el pasado. Y dejar pasar el pasado es muy simple, es perdonarse. Lo que más gravita en la muerte y en la vida es la culpa, el sentimiento de culpa. Y obviamente si tú buscas para compensar la culpa un verdugo, ya estás atrapado en el dipolo insoluble de la víctima y el verdugo, y has perdido tu poder. Y has delegado todo tu poder, que es el poder de ser. Así que es muy sencillo, deja pasar el pasado, vas a encontrar con ello la lección, vas a acceder a la paz de tu corazón, vas a perdonarte. Cuando te perdones, eso es forgiveness, eso es darte el mejor regalo, eso es dejar pasar. Cuando dejas pasar el pasado, súbitamente floreces al presente. ¿Y qué es el presente? Es tu presencia. ¿Y qué es el presente? La fuerza magnética del amor, porque no es cierto que tú amas en pasado. Tú no puedes amar en futuro. La única manera de amar genuinamente es en presente. Yo digo que el único tiempo del amor es el presente. Y en el presente tú entras en contacto con lo más poderoso que hay dentro de ti, la presencia. Y entonces naces al verdadero amor, pero cuando naces al verdadero amor no necesitas cocaína, no necesitas excitantes, no necesitas depender de una pasión externa, porque la misma vida es apasionante. Porque tú te enamoras de la vida, del proyecto de la vida, hasta el último instante de la vida se llena de sentido si tú tienes amor en tu corazón. Y porque ese amor te ordena. Nosotros creemos que el amor es algo así muy romántico, ¿no? Que genera dependencia y posesión. No. El amor es la capacidad de responder a la necesidad. Eso es el genuino amor. El amor es movimiento. El amor no es un potencial. El amor es una energía que se convierte en fuerza cuando se mueve. Y esa fuerza es la fuerza del servicio. Cuando se hacen los estudios en el mundo de cuál es la gente más feliz del mundo, es la gente que más da. La clave de la felicidad es hacer felices a los otros, pero hacer felices a los otros es servirlos, y servirlos es poner el amor en movimiento. Y nada más, así que es poner el amor en movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Liberas dopamina. Y si liberas dopamina, la dopamina va a tu lóbulo frontal, tu conciencia no va a estar dispersa. Vas a tener atención y motivación, y cuando hay atención y hay motivación hay aprendizaje, y cuando tú puedes aprender la lección de cada día, estás vivo, porque la vida realmente es un proceso de aprendizaje. Y entonces no necesitas ni cocaína ni opioides exógenos, porque tú liberas esas sustancias del placer. La vida es placentera. Cuando nosotros vemos el místico está en un arrobamiento de amor, sí, pero eso tiene una química que le corresponde. Él está inundado de beta-endorfinas, de serotonina, de dopamina, de sentimientos que van más allá de su personalidad, está envuelto en una corriente de amor que es transpersonal. Entonces ahí tenemos la segunda característica, que es la paz. ¿Pero qué es la libertad? Es la posibilidad de convertir el futuro en presente. Es el ejercicio de la esperanza, que es la confianza en el futuro, pero en el momento presente, ¿sí? Es soñar, que es estirar al infinito el tiempo. Es concebirte, es nacer a tu proyecto de vida, es inventarte la vida, es crearte, es imaginar, es entrar en el país de la infancia permanente, que es el país de los niños, ese estado de conciencia en que nos podemos recrear, nos podemos divertir, podemos gozar, nos podemos soñar. Es un estado de ensoñación que no nos conduce a un mundo irreal, sino que a través de la corriente de la imaginación nos conduce a otra frontera de la realidad, que nos permite ascender a un nuevo orbital de la conciencia,
Y eso tiene que ver con la serotonina y tiene que ver con el lóbulo temporal y con un grupo de neuronas que hay en el lóbulo temporal, que son las neuronas CA3 del hipocampo, y tiene que ver con todas las tradiciones sagradas y con el uso de los enteógenos, que yo no lo recomiendo porque no son necesarios, porque hay otra manera de hacer un viaje al universo transpersonal, de disminuir el volumen del espacio-tiempo y los sentidos, y eso ya lo hace el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un precioso instrumento de unificación, de conexión, de integración, que lo que hace es crear un universo interior. Allí somos creadores de nuestro mundo, allí somos sujetos de inspiración, allí nacemos desde el lóbulo frontal al proceso creativo que tiene que ver con el eureka tiene que ver con el ajá, con el descubrimiento, pero cuando tú dices ajá o eureka y has hecho el descubrimiento, afuera ya tienes una explosión de ondas gamma en tu cerebro que está reconectando tus neuronas de un nuevo modo, de tal manera que ese universo que tú crees encontrar afuera, lo has creado dentro de ti, y esa es la historia del creador. Esa historia del creador tiene que ver con estados místicos de conciencia, con estados transpersonales, y esos estados transpersonales tienen que ver con la serotonina y con una forma de conexión entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Digamos que el sentimiento de lo transpersonal, que corresponde a un nivel de conciencia de nuestro propio ser, está grabado en nuestro programa neuronal y en nuestra química en el sistema nervioso central. Todo esto quiere decir que como es arriba, es abajo, que todos los estados de conciencia generan una cascada de moléculas, un patrón de ordenamiento a nivel del campo neuronal, pero ese nuevo patrón de ordenamiento del campo neuronal y esa cascada de moléculas a su vez facilitan esos estados de conciencia. Eso es una vía de doble dirección. La conciencia produce química que reproduce la conciencia, y así nosotros entramos en un círculo virtuoso, si lo podemos crear. También pudiera ser un círculo vicioso, porque un pensamiento negativo genera una emoción negativa, genera una química disarmónica, y esa química disarmónica favorece a su vez el pensamiento negativo, la emoción negativa, y así estamos atrapados en esos círculos. Pero podemos atraparnos literalmente en un círculo virtuoso, en un círculo donde una emoción y un pensamiento de integración que nos conecte con el pasado es la paz, que nos conecte con el presente es el amor, y que nos permita soñarnos y recrearnos e imaginarnos nuestro futuro para inventarlo. Esa es la conexión con el futuro, que es la libertad. Digamos que esas tres esencias del ser están grabadas en el seno de nuestro cuerpo. Es decir, no son metafísicas, son físicas y están inscritas en el programa de nuestras células y de nuestras moléculas.